Bueno, hoy estoy acá aprovechando un tiempito. Yo tenía una hora agendada a las 12 con una terapeuta para trabajar, para seguir trabajando en el tema de estructura y membrana, ¿no? Para seguir trabajando en el tema de estructura y membrana, ¿no? En la medida en que vamos logrando tener eh, más estructura o una estructura más clara, una estructura que sin ser rígida sea consistente, ¿no? Flexible y consistente, una estructura que sea flexible y consistente, y una membrana que funcione como protección, pero también con gran potencial. ¿Para qué? Con gran potencial osmótico. Quiere decir que sea una membrana a través de la que el intercambio de información fluya. Y bueno, y esa sesión estaba prevista para las 12. A las 12 me mandé un mensajito para hablar con la persona. Era una sesión por WhatsApp. A las 12 mandé un mensajito. Nada. 12:20 mando otro mensajito. Ahí recién a veces, en cuanto pueda te llamo. 12:45 y nada. A la 1 y algo recién la persona me llama para pedirme 1000 disculpas porque me había dejado esperando y para contarme que se había olvidado totalmente de agendarme. Entonces, eso me vuelve de vuelta. Me vuelve de vuelta a esta historia de lo que es una estructura, pero lo que es la estructura es una estructura. Si esa estructura no es habitada, se queda en un espantapájaros. Se queda en un mero espantapájaros. Y en un espantapájaros que se puede volver un títere, porque hasta puede pegar gritos histéricos. Entonces la pregunta fue todo esto, ¿no? De vuelta aparece esto de ser invisible. Esto de ser invisible, de cuánto de invisibles nos somos los unos a los otros, pero especialmente cuánto de invisibles somos para los otros y cuánto de invisibles nos sentimos nosotros mismos. Entonces está todo lo que se quiere invisibilizar y todo lo invisible que nos sentimos nosotros mismos y cómo tenemos que vernos para visibilizarnos, para poder hacer el movimiento de visibilizar lo que queremos. Y cómo muchas veces podemos terminar gestionando
el querer visibilizar algo, queremos visibilizar algo mientras seguimos escondidos y sintiéndonos invisibles. ¿Y cuánto de presentes tenemos que estar para habitar esa estructura? Entonces, a nivel concreto, se habla de que la estructura del humano, la estructura concreta del humano, la sostiene el endoesqueleto. El endoesqueleto es el que ofrece la estructura que va a sostener a las vísceras, ¿no? El endoesqueleto, ¿no? Y luego, con todo lo que tiene que ver con la musculatura, ¿no? Que une las partes del esqueleto, que les da movilidad al esqueleto y que además genera las cajas, la caja torácica y la caja abdominal, que van a dar contención a las vísceras. La estructura lógica tiene que ver más con elementos que podríamos llamar de la geometría, ¿no? La estructura lógica tiene que ver más con elementos que tienen que ver más con elementos de la geometría. Y de observar que el humano tiene la estructura humana, del cuerpo humano, tiene una estructura que tiende más a la simetría bilateral. Mientras otros seres tienen, por ejemplo, como una estrella de mar, tiene una simetría más radial. Eso sin duda. El tipo de simetría que tiene nuestra estructura es lo que también le da elementos a nuestro diseño, ¿tá? A nuestro diseño identitario, sin duda. Y nosotros, nuestra estructura ósea y nuestra estructura anatómico-fisiológica se basa en una simetría bilateral, que sin duda nos coloca en el contexto y en la existencia de una forma muy diferente a la forma en que deben de estar conectados los seres que tienen simetría radial. Bueno, por ahora estos videos se están haciendo así, están siendo bien caseros. La iluminación es mala. El audio es malo. Bueno, varios elementos son malos. ¿Según qué? Según ciertos criterios de calidad, de buena calidad o mala calidad de lo que tiene que ver respecto a los videos, ¿no? En cuanto a lo que es la calidad de videos, sin duda mis videos son entre comillas malos, a partir de eso, de que seguimos diciendo que lo malo y lo bueno no existe. Que por lo tanto, en esto que es espontáneo y natural, aparecen dificultades. Pero vuelvo a decir, esas dificultades que aparecen hacen que al que escucha el video le resulte más dificultoso. Entonces, al volverse más dificultoso, tiene que ir más lento y el interés tiene que ser más profundo.
cosa de poder trascender la dificultad. Entonces en eso siempre yo me acuerdo, ¿no? De lo fácil que mi madre caminaba entre los terrones. Mi madre nació en el campo y caminar, atravesar un campo arado, es una cosa muy fácil, ¿no? Mi madre era casi una bailarina en ese acto de poder atravesar campos arados, ¿no? Con suelos bien cargados de dificultades, ¿no? Y esta madre, que era maravillosa y que en realidad su caminar entre los terrones era una danza, cuando tenías que caminar en un salón con una alfombra, no sabía cómo manejarse y se chocaba con todo. Bueno, yo creo que eso mismo pasa en estos otros niveles, ¿no? Estamos muy acostumbrados en este mundo a que todo nos sea fácil y a que todo nos sea presentado sin dificultades, a que todo sea de una altísima calidad, cosa de que se nos generen los menos escollos posibles para poder quedarnos demasiado enganchados en el discurso, en ese discurso, ¿no? Que además es un discurso generalmente también perfecto, ¿no? Con una luz perfecta, con una modulación de la voz perfecta, con un audio perfecto, con una iluminación perfecta, donde yo me coloco en el conferencista que doy una conferencia perfecta. Pero eso no es lo que nos pasa en la vida cotidiana. En la vida cotidiana no andamos con un camarógrafo, con un iluminador, y no hemos ensayado el libreto tanta cantidad de veces, y no nos ponemos centrados en el personaje del conferencista. En la vida cotidiana interactuamos con montones de cosas. Entonces, sin duda, que un video que tiene baja calidad, mala calidad, va a generar otras dificultades. Yo siempre cuento cuando un intendente de Montevideo hablaba de hacer paseos donde el suelo no fuera tan parejito. Y entonces él hablaba, ¿no?, de baldosas con textura, baldosas con cierto nivel de textura. Y eso es muy fuerte, y por algo viene esto, ¿no? Baldosas con cierto nivel de textura, para que de alguna forma ese nivel de textura nos ayude a llevar la conciencia a los pies. Y esa conciencia a los pies, esa conciencia que es llevada a los pies, nos conecta con la tierra. Entonces él decía, paseos donde haya baldosas con textura y donde la persona no tenga más remedio que bajar su conciencia a los pies para dejar de estar en la cabeza y en un estado de ensoñación. Entonces, en la última sesión que tuve, justamente por esta dificultad que tenemos de tener conciencia, de
de estar en la tierra, de tener conciencia con la tierra y con lo denso. Hay toda una historia de las vibraciones altas y la elevación, y elévate y la vibración alta y no sé qué y no sé cuánto, y vuela y no sé qué. Y justamente la conexión con lo denso nos queda pendiente. Entonces nos vamos para la nube, flotamos en la nube, nos sentimos iluminados en la nube flotante, porque estamos evitando lo denso. Vamos a vibrar alto y evitamos lo denso. Y eso está. Y eso es un pensamiento de derecha lógica. Eso es un pensamiento de derecha lógica. ¿Ah? Y es un pensamiento de derecha lógica que de alguna forma está, cuya estructura mental está creada por el cristianismo y fundamentalmente por el cristianismo post-inquisición. El cristianismo post-inquisición pone al Padre arriba en el cielo, ni siquiera en el sol, en el cielo. ¿Ah? Ni siquiera el Padre Sol, el Padre cósmico. ¿No? Entonces te hace mirar para arriba en la búsqueda del Padre cósmico. ¿Ah? Y como madre te corta toda conexión con la tierra, y como madre en sustitución de la tierra te pone la iglesia. Entonces, toda una cantidad de gente que se cree recontra revolucionaria y que se cree justamente que está en un lugar absolutamente revolucionario, lo que está haciendo es dándole un viejo formato, por más que se digan, se autodenominen, revolucionarios, están dándole un formato a algo muy viejo, a la falta, a evitar toda conexión con lo denso, a evitar toda conexión con la tierra, a evitar toda conexión con lo concreto. He estado trabajando bastante el tema de la nariz, así que me van a volver a ver de vuelta con esto. Con una nariz que me permite respirar. Y he tenido la sensación de una sequedad profunda de las mucosas de las narinas. Una sequedad muy profunda de las mucosas de las narinas. Y me he dado cuenta que eso tiene que ver con un cambio de la dinámica de la inspiración. Estoy inspirando diferente. Estoy inhalando diferente. Siento que cuando el aire entra de una forma diferente. Y sin duda, todo un cambio en esa respiración está haciendo que las narinas se me secan y que cuando se me resecan me pican. Y la imagen ya no tiene que ver con el niño que se limpiaba los mocos, que lloraba casi en silencio, y el llanto no llorado, se lloraba por dentro, y ese sollozo y esas lágrimas que salían casi silenciosas, iban con mocos, ya no va por ahí. El movimiento era así. Estos últimos días me estoy viendo con un movimiento diferente, también pero fíjense que lo siento al revés, es como en vez de arriba para abajo, es un movimiento que estoy haciendo diferente.
Sin duda que pasa algo diferente también con la exhalación. El movimiento de la inhalación y exhalación es bien diferente y me genera cosas diferentes. Cuento esto porque sin duda tiene que ver con la respiración, tiene que ver, ¿viste? Tiene que ver con la respiración, tiene que ver con la inhalación y la exhalación, pero también tiene que ver con la comunicación, porque todo esto está muy ligado al quinto chakra, al derecho a decir la verdad, a salir de la invisibilidad, a dejar de ser invisible, y al dejar de estar sin voz, a recuperar la propia voz, pero una voz que no sea el griterío histérico. Boca, el derecho a la expresión. Bueno, entonces con esto que les contaba, 1 hora y pico, bueno, la terapeuta se disculpa, dice, qué cantidad, hace muchos años que esto no me pasaba, hace muchos años que a mí que no me pasaba de agendar a 2 personas para la misma hora, y mucho menos que me olvidara de agendar a alguien. Eso me lleva, obviamente, ¿no?, a la idea, acomodando la estufa, disculpe, porque está muy frío. Me lleva, obviamente, a que se me movieron cantidad de cosas de esto, de ser invisible y de ser mudo, o del mudo que hay debajo de la gritería histérica. Es como si debajo del griterío histérico, el histérico gritón en realidad está haciendo mucho ruido porque no se quiere escuchar a sí mismo. Entonces, una cosa es el sonido liberador, el sonido que yo desde la desrepresión libero, el sonido que desde la desrepresión libero. Y el sonido histérico que yo confundo con la libertad de andar por el mundo gritando. Cuando el griterío histérico se vuelve mi modo de creerme libre. Entonces yo siempre digo, el griterío histérico no me libera un carajo. No me libera a mí, ni libera a nadie. El griterío histérico que se despliega en el contexto no libera a nadie. El único grito liberador es el grito que yo, cuando toco en la profundidad de mi inconsciente con un nódulo fuerte de trauma, empiezo a darme permiso para liberar todo el caudal silenciado. Pero eso es algo muy diferente porque yo tengo que saber cuál es
la causa raíz que está denotando eso. Y la causa raíz no es el fenómeno desencadenante. Y eso siento que es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día está pasando muchísimo eso. La grieta sigue, solo que se reconfigura. La grieta de pronto era entre la izquierda y la derecha. De pronto era entre los pobres y los ricos. De pronto es entre dos maneras de concebir la libertad. Hoy hay una grieta muy importante en el mundo respecto a dos formatos de concebir la libertad. Entonces, entre los dos formatos de concebir la libertad está lo que de alguna manera nosotros proyectamos en el afuera. Y tiene que ver con la ecuación de mi madre y mi padre interno. ¿Está? Tiene que ver claramente con la proyección en el contexto de la ecuación de mi madre y mi padre interno. ¿Cuánto de padre abantónico? ¿Cuánto de padre protector? ¿Cuánto de padre abantónico? ¿Cuánto de padre protector? ¿Y cuánto de padre guía? ¿Y cuánto de padre habilitante tengo? ¿Cuánto de madre sobreprotectora tengo? ¿No? ¿Cuánto de madre abandónica tengo? ¿Cuánto de madre contenedora tengo? ¿Y cuánto de madre estoy buscando la palabra? Unas palabras, porque una cosa es abandonar al hijo. Te abandono y me voy. Y otra cosa es patear al hijo. Bueno, entonces ese formato de cómo está dentro de nosotros constituida la figura de nuestra madre y nuestro padre es lo que nos va a generar el diseño con el que vamos a andar por el mundo. Nuestro diseño identitario entonces va a tener aspectos de mamá y aspectos de papá. ¿Está? Si nosotros tuvimos un padre que fue abandónico. Observen la cantidad de ecuaciones que puede haber. Un padre abandónico y una madre sobreprotectora. Un padre abandónico y una madre sobreprotectora. En esta ecuación, madre sobreprotectora y padre abandónico, ¿dónde queda el hijo? ¿Qué le pasa al hijo? En esta ecuación, este hijo,
¿Dónde va a quedar? ¿Va a quedar apretado dónde? Va a quedar apretado acá. Madre sobreprotectora y padre abandónico. Un padre abandónico que no está presente, que ni siquiera te ve. Y una madre sobreprotectora, que es una madre pulpo, que no te deja tomar al padre. Entonces, ¿cómo va a funcionar alguien que tiene este diseño? Y que además esta madre sobreprotectora se nos vende como la que nos tiene como una gran teta inagotable, porque todo lo que tú necesitas lo tengo yo. Todo lo que tú necesitas lo tengo yo. Ahora, lo que pasa es cuando esta madre sobreprotectora, supongamos que esta madre sobreprotectora se vuelve de golpe en su bipolaridad. Mucho más de lo que creemos. Pasa de sobreprotectora, ¿no? Y yo voy a poner pateadora. Pateadora. Porque es una forma de abandono diferente. La madre pateadora es la madre que termina pateando al hijo, ¿no? Entonces saltar de madre sobreprotectora a madre pateadora, que no es la madre, bueno, que lo deja y se vuelve indiferente al hijo, que lo patea. Una madre que pasa de sobreprotección a patearlo. Y el hijo, cuando es pateado, se encuentra que no hay padre. ¿Dónde va a quedar este hijo? ¿Dónde va a quedar este hijo? Que salta de una madre sobreprotectora que de pronto lo patea. Y el hijo es pateado y queda acá. Y no hay padre. Y no hay padre. Se vuelve complicada la cosa. Decíamos que la madre es la que nos permite estar en el mundo. ¿Se acuerdan? Ser, estar, que tiene que ver con la madre, con el padre, andar. Y el movimiento que implica esto. Ser, a través de la madre logro estar, y a través del padre voy a andar, y luego voy a ¿qué? A retornar. Ese es el movimiento. Entonces, ¿qué pasa si este hijo salta de la madre sobreprotectora a la madre pateadora, de la madre pateadora al madre sobreprotectora? Cuando la madre me patea, ¿yo quedo dónde? Quedo acá, perdido, porque acá no hay un padre que salga, no hay un padre que salga a darme la mano cuando mi mamá me da el empujón. Ahora, esta madre pateadora puede también ser una madre liberadora. Esta madre pateadora puede volverse a ser una madre liberadora. Y eso también depende mucho. ¿Cuándo?
Cuando uno sabe que el hijo tiene, cuando uno sabe que el hijo tiene, cuando uno sabe que el hijo tiene unas alas grandes y unas piernas grandes y unos pies grandes, pero quiere seguir prendido a la teta. Entonces, de alguna forma, es como cuando la pájara mamá le diera el empujoncito al hijo para que vuele del nido. ¿Cómo es ser esta madre liberadora que yo le he llamado madre habilitante? Una madre habilitante. La madre liberadora es una madre habilitante, que a veces simplemente le dice, el mundo está ahí, querido hijo, para que tú lo experimentes, para que tú lo camines, para que te caigas, para que te levantes, para que comprendas, para que hagas tu experiencia, para que proceses tu experiencia, ¿no? Y para partir de tu experiencia vayas comprendiendo lo que es esto de estar en la tierra y vivir. Hay un padre abandónico ahí. Ahora, si esta madre tiene una buena conexión con su padre, no es una madre sobreprotectora. Esta madre tiene una buena conexión con su padre, no se vuelve una madre sobreprotectora. La madre sobreprotectora aparece porque hay una concepción de padre hostil y de mundo hostil. Entonces, sí, la madre va sobreprotectora, va a buscar un padre abandónico. Un padre muy poco presente. Es la madre la que va a buscar un padre bien poco presente, que sea abandónico, que sea indiferente, que también tenga una dificultad con su propio padre, porque es la que le va a permitir, es el hombre que le va a permitir ¿qué? Desplegar ¿qué? Esta historia de madre sobreprotectora, de la gran gallina madre sobreprotectora. Entonces, la madre no eligió al padre porque sí, por casualidad. Y el padre no eligió a la madre por casualidad. Generalmente un padre que tiene poca conexión con su padre y poca presencia de su padre interno en el mundo, va a elegir una mujer que tiende a ser madre sobreprotectora, que muchas veces funciona como madre de él. ¿No? Bueno, todo este esquema, ¿no? Digamos que en vez de padre abandónico, vamos a ponerle padre autoritario. Vamos a ponerle a prima. Tenemos un padre autoritario. Y entonces, para que funcione un padre autoritario, acá necesitamos ¿qué? Necesitamos una madre abandónica. Con una madre abandónica, es muy posible que con una madre abandónica, ¿no? Yo vaya a buscar un padre autoritario. ¿No? Hay algo de mi conexión con mi madre que fue muy frágil y sin duda debo de haber tenido un padre también muy autoritario. Entonces, funciono como una madre con muy poca presencia, que le da mucha presencia ¿a qué? A ese padre autoritario. Y como esto, ¿cómo está la relación entre mapa? ¿Cómo está mi mapa?
cómo está mi mapa interno, con toda la cantidad de cosas que se pueden ir explorando, en cómo funciona mi madre y mi padre dentro de mí. ¿Tá? Mi madre y mi padre dentro de mí me dan el mapa de mi pseudo identidad. Y ese mapa de mi pseudo identidad es el que yo voy a tener que explorar para trascender. ¿Y cómo se visibiliza esto en los grandes procesos colectivos? ¿Cómo se visibiliza esto? Que yo lo puedo ver dentro de mí. ¿Y cómo se visibiliza esto en los grandes procesos colectivos? En este momento, yo digo que tenemos dos flautistas de Hamelin. Cada flautista de Hamelin está seguro de que su verdad es la verdad. Entonces acá tengo un flautista de Hamelin que va tocando la flauta y va ¿qué? Caminando hacia ahí. Y acá hay un montón que lo siguen. Acá hay otro flautista de Hamelin que también va tocando su propia flauta. ¿Tá? Y acá también hay un montón que lo siguen. Este dice, mi verdad. Mi verdad. Y este es que este está tomado por la herida, tomado por el trauma, es temeroso. Temeroso. ¿Es malo o bueno? No, no es ni malo o bueno, está tomado por la herida y desde la herida es profundamente temeroso. Y desde el lugar temeroso, ¿qué hace? Sobredimensiona el peligro. Y en esa sobredimensión del peligro hace que uno quede tomado por el peligro, por el supuesto peligro. ¿Ah? Pero acá viene este que es el temerario. Y el temerario te dice que el peligro no existe. Entonces están acá, en función de lo que se ha destapado ahora, los temerosos. Los temerosos que hay que cuidarse y hay que cuidarse porque anda un fantasma por las calles que es un virus. No, no es un fantasma. Es un campo enorme. Un vórtice de trauma colectivo. Un vórtice de trauma colectivo que anda por ahí, que está circulando. Y estos dicen, los temerarios dicen que no, que nada de eso es cierto. Que eso no existe. Sin embargo, todo eso sigue en puro rebote, ¿dónde? Sigue en puro rebote debajo del cuarto. Los temerosos y los temerarios siguen observando desde ahí. Y acá hay algo mucho más serio,
que solo es posible de ser observado desde 5, que es algo que está saliendo de acá. ¿Se entiende? Algo que está saliendo de acá. Algo que está saliendo de acá. Que son los miedos atávicos que fueron metidos debajo de la alfombra. Esos miedos atávicos que fueron metidos debajo de la alfombra no los puede ver el temeroso. Porque el temeroso está totalmente tomado por esos miedos. Está atrapado por esos miedos. Y no los puede ver el temerario. ¿Quién es el único que puede ver esos miedos? Un observador que esté acá. Este observador puede concentrarse en estos miedos. Entonces, este observador va a ser un observador cauteloso. Este va a ser un observador cauteloso. Que no se va a dejar llevar por la historieta de los dos flautistas de Hamelin. Este sabe que la libertad es autoliberación. Y que la autoliberación significa poder tomar contacto con esto y procesarlo, lo que viene de acá. Lo que se activó y todos estos miedos atávicos que están surgiendo desde ahí abajo, todos esos enormes miedos que están surgiendo de la profundidad, que fueron enterrados y están surgiendo de la profundidad, se están desenterrando, todo lo que se está desenterrando. Una persona, un observador que esté colocado acá, lo puede observar y procesar. Un observador que está intrincado acá, no lo puede ver. Y un observador que está intrincado ahí, no lo puede ver. Un observador que está intrincado acá, no lo puede ver. Y un observador que está intrincado acá, no lo puede ver. Y tómense un tiempito para ver cómo este mapa que está ahí, que se presenta ahí, en lo colectivo, tiene que ver con el mapa de cada uno de nosotros. Y de este lado vamos a tener lo más depresivo, unido con la más herida. Lo más depresivo, unido con la más herida. Y del otro lado vamos a tener lo más psicopático. Relacionado con el pasiego. Ahora, en esta cultura, observen bien, que en esta cultura, un depresivo que no puede salir a trabajar, o es un vago sinvergüenza hijo de puta, o es un enfermo. Un depresivo que está acá, ¿no?, que no puede salir a trabajar con su depresión porque está tomado por su depresión, porque cada intento desde la depresión, desde la carga de trauma y de herida que lo está consumiendo por dentro y no puede con todo eso, es considerado una patología severa. Pero hay un psicopático que niegue todo trauma. Un psicopático que niegue todo trauma y que se vuelva un caníbal económico que quiere más y más y más y más y no para de querer más, esto no se considera patológico. Una cultura patriarcal lo aplaude y considera que es una persona exitosa, próspera y exitosa, cuando una persona quiere más y más y más. Y darnos cuenta que tanto este lado del depresivo, que tiene que ver con una parte nuestra depresiva,
en cada uno. Lo que está afuera está adentro exactamente igual. Y esta parte psicopática, estas dos partes que están afuera también están adentro. Entonces, cuando yo todo esto, que lo veo afuera hay dos flautistas de Hamelin, este y este. Cuando yo veo que este flautista de Hamelin me lleva para este lado y aquel me lleva para allá, puede tomar muchísimas formas. Una de las veces, por ejemplo, que yo me encontré con la historia de los dos flautistas, ahora se está viendo muchísimo con esta cosa de la cuarentena, del COVID y demás, se están viendo mucho, ¿no? Lo temeroso y lo temerario, ¿no? Yo les cuento, por ejemplo, estoy hablando de casi 20 años atrás. Yo estaba acá, como escena interior. Mi niña estaba acá. Y de un lado tenía una flautista de Hamelin, que era una monja. Esta flautista de Hamelin, que era una monja, me quería que yo estuviera rezando, llorando y rezando, llorando y rezando, llorando, todo el tiempo rezando y llorando. Y me hablaba, horrores de cuál, de la otra flautista de Hamelin, que era una cabaretera. Esta tomada temerosa, tomada por el miedo, por el terrible miedo al infierno, a Dios y al pecado y a no sé qué, no sé cuánto, me quería llamar para que me entregara a Dios y a ser correcta y a ser moralmente santa y no sé cuánta cantidad de cosas. Y consideraba que aquella estaba tomada por el demonio. Pero esta también me hablaba y me decía que si yo entraba, ¿no?, me dejaba tomar por esta monja, que me acuerdo, la imagen de la monja era muy clara, tenía un hábito gris, toda tapada, ¿viste? La forma en que caminaba, todo, una cosa, y la cabaretera era una historia de puro danza y griterío histérico. Una alegría, 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 pero que no era una alegría profunda. No era la alegría honesta, discreta que surge de la dicha profunda. ¿Ah? Yo estaba atrapada. Entré a esa escena de algo que empezó a pasarme más o menos a los 6 años. Fue todo un trabajo poder integrar a ambas, viendo que lo que había debajo era lo mismo. Que era el mismo miedo a una vida verdadera, real y profunda. Y que también había mucho miedo a la muerte. En formatos diferentes tenían lo mismo. Entonces fíjense esto llevado a lo colectivo. Acá están los que quieren estar temerosamente protegidos en una cuarentena eterna, pero que además se sienten confinados en vez de recogidos. Están metidos hacia adentro y padecen el confinamiento en vez de aprovechar la oportunidad como recogimiento. Ese recogimiento del que habla tanto Hellinger en Viajes Interiores. No, el que está acá está paralizado de miedo, no puede procesar el miedo porque está aterrado por el miedo. Entonces está de verdad confinado y hay muy poca información
y poca ayuda para poder de verdad procesar este miedo. Porque quien tiene conciencia del miedo es el temeroso. El temeroso sabe y es consciente del miedo. Pero no puede procesar el miedo porque el miedo lo tiene atrapado como un pulpo. Pero el temerario niega el miedo. Lo niega dentro de sí, lo niega afuera. Y te quiere vender que esto no está sucediendo. El temerario quiere negar que este fenómeno, te quiere decir que ese fenómeno no está ocurriendo. Y el fenómeno que está ocurriendo en este momento se está haciendo enormemente visible. No importa quién creó este virus, quién creó este virus o quién no lo creó, eso no importa. No importa cuál fue el propósito lineal con el que se creó el virus. A mí lo que importa es para qué la existencia le dio licencia para existir. Y la única respuesta es para tocar esto. Y para que esto que estaba enterrado se desentierre. La respuesta para mí es clara. Yo sobre que la existencia le dio permiso a este virus para que justo tocara, y será este, y vendrán otro, y vendrán otro, y vendrán otro, porque ahora ya anda no sé qué, anda un mosquito egipcio haciendo no sé qué estrago por allá. Una cosa es el propósito lineal que puedan tener algunos para manipular, algunos, los del nuevo orden mundial, los que quieren instalar el nuevo orden mundial, que también son temerarios. ¿Ah? ¿No? Que quieran activar todos estos miedos para que la gente quede quede en este estado depresivo. Ahora, yo mirando desde acá, puedo hacer otra cosa con ese miedo. Lo puedo transformar en coraje. Y coraje es otra cosa. Coraje no es volverme temerario. El coraje es para quedarme tranquilo en mi casa y transformar el confinamiento en recogimiento y en proceso constante del miedo. Coraje no es salir a pasear mis gritos histéricos por el contexto. Eso no es coraje. El coraje es si yo desde acá me pongo acá a poder tomar todos esos miedos. ¿No? Me pongo acá y desde acá puedo ver todo eso. Y puedo, por otra parte, viendo todo eso, poder ver la trastiendas, que está acá. Y la trastienda es muy clara. Para mí, la trastienda es clarísima. El humano temerario, que niega el miedo, cree que libertad es un proceso de sobreterritorialización. Todo el territorio es mío. El temerario cree que todo el territorio es de él. Es un conquistador insaciable. Todo el territorio es mío. Y anda por el mundo conquistando más territorio desde su hambre insaciable de más. Y no se da cuenta que el agujero nunca se satisface, como el famoso cuenco de Mendigar, que se tragaba todo lo que en él se ponía. El temerario es así. Está en un proceso de sobreterritorialización constante. Quiere más y más y más y más territorio. Más territorio en todos los planos. Y el temeroso no se cree digno del más mínimo trocito de territorio.
no se cree digno del más pequeño trocito de territorio. La salida la tiene el temeroso, que pueda transformar el confinamiento en recogimiento y que desde acá pueda venirse acá. Que desde acá pueda venirse acá. Porque el temeroso sabe que esto está ocurriendo. Por lo menos sabe que tiene miedo. No sabe de dónde viene el miedo, no puede ver que el miedo viene de acá. Parece que el miedo tiene que ver con el bicho ese, el coronavirus, y el miedo no tiene nada. El coronavirus fue el elemento que tocó, que disparó esto. Este sigue creyendo que el cuco es el coronavirus. Y no, el cuco no existe tal cuco. El coronavirus y otros más tocaron esto. Y esto se activó. Y acá está todo lo que yo tengo que procesar. Acá está todo lo que yo tengo que procesar. Entonces esto es la cosa más importante que yo sigo entendiendo, que es el aporte más importante que Hellinger y Hammer juntos nos proveen. Fíjense en qué fases está cada uno. Venimos de acá. Conflicto programante, conflicto programante, conflicto programante, conflicto programante, conflicto programante. Una serie de conflictos programantes que no los sentimos, no los consideramos y los vamos metiendo, los vamos metiendo abajo de la alfombra. Hasta que aparece este conflicto. Este conflicto, este elemento, lo vamos a llamar elemento desencadenante. Ese elemento desencadenante empieza a poner en el cuerpo, un montón de cosas. Esto que se intentó mostrar y no fue visto, cuando no fue visto, este elemento desencadenante hace que todo esto, y habrá más para allá, que no fue visto, se ponga en el cuerpo. Y el elemento desencadenante es el que empieza a poner en el cuerpo. El poner en el cuerpo tiene una fase invisible, que es toda esta. Acá es donde el síntoma se empieza a hacer visible. Y acá es cuando entonces viene la bajada. Y acá, en esta bajada, es donde empezaríamos la fase vagotónica. La base vagotónica que tiene una crisis epileptoide y sigue. Tiene dos fases. Reparación, fase de reparación y fase de convalescencia. ¿Tá? Estos son entonces los conflictos programantes. ¿Qué van haciendo los conflictos programantes? Los conflictos programantes durante mucho tiempo van poniendo capas y capas y capas y capas y capas. ¿No? Son capas de trauma que vamos metiendo bajo la alfombra, metemos la alfombra, porque de alguna forma eso no hay que verlo ni abrirlo. La tristeza se va a ir sola, el dolor se va a ir solo, la rabia se va a ir sola. En realidad no se va nada solo, ni la tristeza, ni el dolor, ni la rabia, nada se va solo. Cuando decimos que algo se va solo, estamos permitiendo que eso se vuelva a esconder debajo de la alfombra. Pero llega un momento en que todo esto que no fue visto,
Todo esto que no fue visto empieza a ponerse en el cuerpo a través de un elemento desencadenante, o una instancia desencadenante. Esa instancia desencadenante empieza a producir esto. Y acá está cuando de verdad el síntoma se hace visible en el cuerpo. Pero para que el conflicto se haga visible en el cuerpo, pasó toda esta fase. ¿Tá? Pasó toda esta fase para que esto suceda. ¿No? Luego que esto empieza a darse, aparece, fíjense, según esta situación, en esta fase está muy presente el excluidor. El excluidor. ¿No? Hagamos el excluidor como el perpetrador que está matando, ¿no? ¿No? El excluidor. En esta fase está presente el excluido. Por eso, a esta fase se le llama fase somatotónica y a esta vagotónica, por el tono que hay en cada una. ¿Ah? ¿Dónde se produce esto? Se produce acá, en la crisis epileptoide, cuando es posible la reconciliación entre excluidor y excluido. Solo cuando se produce esto, empieza la verdadera salida. Aquí sería el momento en el que los dos flautistas de Hamelin se reconcilian. Hay uno que es el excluidor, que como excluidor está colocado en ese estado psicopático. Yo soy el único que tiene la verdad. Está en un estado temerario. Yo soy el único que tiene la verdad. Y está tomado por justamente por la energía del perpetrador. ¿Ah? Y soy el único que tiene la verdad. Y va para adelante con la verdad de la única verdad y la única verdad y la única verdad. El pasiego excluidor, ¿no? Y acá está este otro, que cae en una posible depresión, en la fase vagotónica, ¿no? En esta fase estamos más en conexión con ¿qué? Mucho más en conexión con ¿qué? Estamos mucho más en conexión con ¿qué? Con el dolor de las víctimas. Acá estamos tomados por la actitud temeraria del perpetrador y acá estamos tomados por la actitud temerosa de la víctima. Y solo cuando podemos observar desde aquel lugar más de arriba y permitirle que a los dos flautistas de Hamelin se vean cara a cara y se reconcilien en esto que viene a ser la famosa crisis epileptoide. Entonces, venimos.
Tristeza se va a ir sola. Tristeza se va a ir sola, tristeza se va a ir sola, tristeza se va a ir sola. Cáncer de pulmón. Miedo se va a ir solo, miedo se va a ir solo, miedo se va a ir solo, miedo se va a ir solo. Cáncer de riñón. Ira se va a ir sola, ira se va a ir sola, ira se va a ir sola, ira se va a ir sola. Cáncer de hígado. Todo esto que no quisiste mirar, abrir y explorar, cuando no lo quisiste mirar, abrir y explorar, tristeza se va sola, ira se va sola, dolor se va solo, todo se va solo, se va solo, se va solo. Mentira, no se va solo. Se esconde una vez más debajo de la alfombra. ¿Qué va a hacer acá? ¿Qué va a reventar? Va a reventar. Si revienta como cáncer de pulmón, es el exceso de tristeza. Si revienta como cáncer de hígado, es el exceso de cólera. Si revienta como cáncer en los riñones, es ese exceso de miedo, ¿no? Y esto vendrá de quién sabe cuánto para atrás. ¿Y cuántas otras cosas más? Yo elegí 3 porque son las más comunes. Miedo, ira, temor y bueno, y pulmón. Bueno, está. ¿Cuál es el único órgano que no genera cáncer? El corazón. ¿Dónde es que el corazón empieza a funcionar? El corazón empieza a funcionar acá. El único órgano que no es tocado por el cáncer es el corazón. Y es el que empieza a permitir la reconciliación acá. Esto que dice Brigitte, muy claro. Del paradigma de la lucha entre este flautista de Hamelin y este flautista de Hamelin al paradigma de la reconciliación. Entonces, esa es la historia. Los temerarios y los temerosos. ¿En qué fase están los temerarios? Los temerarios están en esa fase. ¿Tá? Y los temerarios salen a exigir libertad. Porque me están quitando la libertad. A existir libertad, porque quiero más libertad. Querer más libertad es querer más y más territorio. El humano que quiere más territorio, el humano insaciable de territorio, no le importa que todo el resto de las especies estén confinadas. Más territorio es este. Entonces salen las marchas multitudinarias. Libertad, libertad, libertad. Toda la libertad es eso, expresión de querer más territorio. Para mí. Más territorio para salir ¿a qué? A invadir, a tomar. Y lo más triste es que mucha gente de esta, en el discurso está, por ejemplo, en contra de lo que está pasando de la tala de árboles. Pero no se dan cuenta que la contradicción y la escisión de la identidad es tan grande, que están en la misma historia de creer que la libertad es ocupar más territorio en el contexto. Más territorio en el contexto. De hecho, de más territorio en el contexto. Hambre de más territorio en el contexto. Más y más territorio en el contexto. Y la verdadera libertad se produce acá. Cuando yo puedo reconciliar a los dos flautistas. El que de alguna forma está en estado temeroso. Porque hace contacto con esa carga. Porque hace contacto con todo esto. Este hace contacto con todo esto. Hace contacto con la carga. No sabe de dónde viene. Esto es posible cuando ambos dos empiezan a darse cuenta de esto. Y que vienen arrastrando esto. ¿Tá? Entonces, si hace un cáncer de hígado, tiene que ver más con la ira. Debajo de la ira, ¿qué va a haber? Tristeza, dolor. Si hace un cáncer de pulmón, lo más visible que es la tristeza, pero debajo de esa tristeza hay una ira no procesada. Si hace un cáncer de riñón, bueno, en un cáncer de riñón, en el miedo hay de todo.
Debajo del miedo hay 1000 cosas más. Entonces vuelvo a decir, la libertad es salir a reclamar más territorio en el contexto, o es un proceso profundo e íntimo de liberarme de todo esto. La libertad es lo que quiere este. Y este además le quiere decir a este le quiere decir a esto, este que se cree el gran iluminado, le quiere decir a este que son las ovejas. Y él no se da cuenta que él es tan oveja como él. Pero el temerario cree que él no tiene miedo. Que los que tienen miedo son estos. Y no se da cuenta que son exactamente lo mismo. La única posibilidad está acá. En esta profunda reconciliación. Y esa profunda reconciliación solo se puede dar en el corazón. En el único órgano que no tiene cáncer. Por algo es. Entonces, ¿el recogimiento qué es? El recogimiento es poder entrar al corazón y en el corazón permitirse la reconciliación entre el temerario y el temeroso. Y no hay nadie que esté libre de esto. En este proceso, estamos momento a momento y en el día a día. Entonces, ¿cuánto tenemos que ver de que este flautista de Hamelin, temerario, y este flautista del Hammer, temeroso, podamos hacerle un lugar acá y permitirles la reconciliación? Entonces, por ahora están los temerosos que están en esta fase, que deben de estar, la gran mayoría de ellos deben de estar atrapados por el miedo. Y estos que están negando el miedo. Estos solo van a aceptar el miedo cuando están internados y estén muriéndose. Porque los temerarios son profundamente negadores. ¿No? Negadores. Niegan el miedo. Lo niegan. Y estos se dejan tomar por el miedo. En el único lugar en que podemos incluirlos a ambos y procesar el miedo es acá. ¿Y que esto es un camino fácil? No. No es un camino fácil. Tampoco es un camino imposible. Es un camino posible. Y en la medida en que vamos sintiendo que es un camino posible, vamos encontrando que hay ciertos circuitos que se van aceitando para producir esto. Bueno, sobre la libertad. Todo este tema tiene que ver sobre qué es la libertad. Yo me acuerdo que ¿qué es la libertad? Era una pregunta que yo todo el tiempo me hacía. Yo le hacía ya a los 8 o 9 años, le hacía esa pregunta a mi madre, a mi padre. Entré en un movimiento cristiano, les preguntaba a ellos qué era la libertad. Entré en movimientos filosóficos, qué era la libertad. Pero ninguna de las respuestas que me daban, no hay libertad que tenga que ver
consentirme, no hay libertad que tenga que ver con sentirme. Un hambriento de territorio. En el hambre de territorio no hay libertad. Hay robo de libertad. Para yo no estar confinado, porque le tengo miedo a estar confinado, voy a obligar a todo el resto de las especies a estar confinadas. Entonces, con respecto a esto de la vacuna, sin duda yo no me quiero vacunar. Yo no me quiero vacunar. Porque siento que toda cosa que me viene desde afuera, toda cosa que desde adentro quiere salir de forma compulsiva hacia afuera, y toda cosa que desde afuera se me quiere meter de forma compulsiva, nada es genuino. Ni lo que compulsivamente quiere salir de mí hacia afuera, ni lo que compulsivamente se me quiere meter de afuera hacia adentro. Lo genuino es un proceso más profundo en un estado de recogimiento interior. Y ocurre acá. En estos procesos que ustedes ven, que yo doy testimonio en mis videos, de estos tsunamis que me agarran, porque paso por esto, me siento así, 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 un tremendo remolino, hasta que por allá toco todos los extremos y después recién empieza a darse este proceso. Es posible que se pueda dar, que se pueda evitar todo esto, sí, es posible que preventivamente nosotros podamos hacer este movimiento. Y entonces ya este proceso nos evita pasar por todo esto que tiene que ver con el síntoma físico. Si yo hago este proceso, me voy a obviar todas estas fases de que yo voy a poder leer esto en el plano 2, en el plano emocional, sin necesidad de que se presente con toda esta vuelta en el plano físico-biológico. Yo acá puedo hacer esto. Puedo empezar a hacerme cargo cuando esto llega a un punto donde estos conflictos programantes llega a un punto que tomo conciencia de una tristeza muy grande, muy grande, muy grande. En vez de decir voy a dejar que esta tristeza se me vaya sola, voy a empezarla a abrir. Y debajo de la tristeza voy a encontrar esto y voy a encontrar esto. Y lo voy a traer y lo voy a reconciliar acá. ¿Se entiende? Pero entonces, acá, yo no voy acá. Es como, en realidad, es como si yo pudiera tomar acá. Antes de que se baje. Lo voy a tomar acá en el plano 2. Sin necesidad de que llegue acá y se ponga en el cuerpo físico, en el plano 1. ¿Se entiende? Sin necesidad de que se ponga acá. Entonces sí, claro, los que me ven a mí, a veces me van a ver ¿dónde? Me van a ver viviendo fases donde soy la temeraria y viviendo fases donde soy la temerosa. Pero yo, sabiendo y entendiendo mi proceso, me doy cuenta que estoy
conectando con la temeraria y la temerosa para poder reconciliarlo. Y esto es no es que ya no tengo a la temeraria y ya no tengo a la temerosa adentro. La temeraria y la temerosa conviven conmigo en este caminar que es un caminar, digamos, que es un caminar, digamos que es un caminar así, que de alguna forma, si lo vemos, también es el caduceo. Observen bien, es el caduceo. Lo que va quedando en el medio, ¿tá? Y por el otro lado está la otra. ¿Tá? Temerario y temeroso. Y lo que va. En cada vuelta apareció una reconciliación. Lo voy a hacer más grande. Porque siento que esto es lo que nos está pasando hoy. Temerarios, los temerarios, ¿no? Acá está, digamos, el eje que se va a ir construyendo paso a paso. Acá viene la temerosa. Da una vuelta. Enseguida que aparece la temerosa, en el acto siguiente, yo observo ¿a quién? A la temeraria. Y ahí, entonces, cuando eso se produjo, la reconciliación acá, ¿qué pasó? Bueno, se concretó. La temeraria vuelve de vuelta y la temerosa vuelve de vuelta. Al principio hay momentos de gran polarización, ¿no? Extremo de polarización entre la temeraria y la temerosa, ¿no? Hasta que la temeraria y la temerosa se reconcilian, otro escalón más que se sube. ¿Tá? Otra vez. Otra vuelta más. La temeraria y la temerosa. Máximo de polarización entre la temeraria y la temerosa. Momento de reconciliación. Otro salto. Y así se va dando. Bueno, los que me conocen saben que desde una estructura que tiene elementos bipolares, y eso es la maravilla, Greco habla del talento bipolar. Y el talento bipolar, la maravilla que tiene. El talento bipolar, Greco don o talento bipolar, dice, no es trastorno bipolar, es talento bipolar. Puede ver esto al máximo y puede ver esto al máximo. Lo que el bipolar necesita es aprender a ver su temerario al máximo en su paz ciego y su temeroso al máximo en su herida y reconciliarlos. Su temerario de vuelta al máximo y su temeroso al medio, al máximo y poder. Y con todas las formas que toma el temerario, ¿no? Que es el para afuera, para afuera, para afuera, compulsivamente para afuera. El temerario va hacia adelante, hacia afuera, hacia adelante, y desde arriba, compulsivamente hacia afuera. Y el temeroso se deja arrinconar,
se deja arrinconar y se esconde en el último rincón, siendo sumiso a la compulsión, ¿no? Y se vuelve un retraído compulsivo, ¿no? Depresivo, retraído compulsivo. Y el otro, un invasivo, un invasor, un invasivo, conquistador de territorios. ¿Tá? Y entonces así, bueno, cada vez que se da una vuelta, así, una reconciliación. Una vuelta y una reconciliación. Una vuelta y una reconciliación. Una vuelta y una reconciliación. Este proceso, en la medida en que cada uno de nosotros lo pueda hacer adentro, deja de expresarse en el colectivo. Y al colectivo le llevamos la reconciliación. En vez de alimentar grandes campos colectivos y a generar este proceso brutal en lo colectivo, luchas brutales entre los temerarios y los temerosos en el colectivo. No, lo asumo como proceso interno. Y si yo asumo esto como un proceso interno, en la medida en que cada uno de nosotros lo hace adentro con uno mismo, este proceso, y que uno pueda llegar a tomar el confinamiento, ¿no? ¿Cómo? Con el fin de ver mis mientos. El confinamiento usado con el fin de ver mis mientos, ¿no? De ver la forma en que me miento. Me miento cuando niego el miedo, pero también me miento cuando me dejo tomar por el miedo. Me miento cuando me creo absolutamente poderoso y salgo a desafiar a esos tremendos miedos atávicos, creyéndome superhéroe. Ahí me miento cuando niego el miedo, pero también me miento cuando me dejo tomar por el miedo. Entonces, los dos flautistas de Hamelin que tironean cada uno en una dirección, los dos flautistas de Hamelin que nos habitan a cada uno de nosotros y que están tomando las calles, bueno, si nosotros hacemos este proceso adentro, nosotros, al permitirnos la reconciliación adentro, evitamos las grandes confrontaciones afuera. Y en la medida en que cada uno de nosotros haga este proceso, no tenemos que salir a luchar contra el orden mundial. El orden mundial no tiene poder. Si cada uno de nosotros genera este proceso de reconciliación interna entre el temerario y el temeroso. Casi como una historia de decir, bueno, casi como respirar. ¿No? Sentir el pulso del temerario y el temeroso dentro de nosotros. Y procesar, y reconciliar, y reconciliar. El temerario, identificado totalmente con los perpetradores. Y el temeroso, identificado totalmente con las víctimas. Bueno, esto es lo que tenía para decir hoy. Gracias.